Si crees que contratar a un buen colaborador puede ser caro, no se imagina lo caro que puede ser contratar a la persona inadecuada. Mi nombre es Stephanie Castro Arias, soy la directora financiera de Bichima Consultores, donde hacemos crecer la economía de su empresa. Quiero darles la bienvenida a esta Masterclass de Bichima Academia. El tema que vamos a desarrollar en esta Masterclass es uno de los temas más importantes para que una empresa pueda tener un crecimiento constante. Y nosotros como Bichima Consultores podemos mencionar que también es uno de los puntos más débiles de las empresas y en los cuales requiere de más asesoría. Y es cómo seleccionar el personal adecuado para mi empresa. Cómo tener claro el perfil de puesto que yo necesito en mi negocio para que se conviertan en una parte indispensable de mi empresa, que aporten al negocio. Recordemos que en programas anteriores hemos conversado algunos temas de manejo de personal y en varios de ellos hemos mencionado que el personal es de los activos más importantes que tiene la empresa. Es esta clave para que el negocio crezca y para que sea sólido, no solamente un crecimiento y luego ya el negocio no funciona, sino para que tenga esa estabilidad. Vamos a iniciar con el punto número 1 y es que como reclutadores tenemos que tener claro cuáles son las necesidades de la empresa a corto, mediano y largo plazo. Esto es importante porque si yo tengo claro a dónde quiero llevar el negocio, de qué manera quiero crecer, a qué mercado voy dirigido, para mí va a ser mucho más sencillo comprender cuál es la necesidad en el tema de personal que yo estoy teniendo en ese momento. Quiero poder crecer en ventas. Entonces necesito tener una persona, el personal que yo vaya a reclutar, que pueda ser multifuncional, que en un inicio probablemente me pueda asistir en X actividad, pero que cuando mi negocio vaya creciendo, que es mi meta, también pueda asistirme en otras áreas. Por eso es importante que siempre tengamos claro hacia dónde vamos con el negocio, porque el hecho de nosotros saber hacia dónde llevamos la empresa, también va a ser sencillo poder dirigir el personal y que ellos tengan claro cuál es el propósito. Cuando se contratan, porque algunas veces sucede que contratamos personal y la persona que es contratada no sabe bien cuáles son las funciones, no sabe bien cuáles son las habilidades que tiene que tener, pero principalmente como reclutadores debemos tener claro cuál es el propósito de mi empresa a corto, mediano y largo plazo para yo subsanar con el personal que voy a contratar. Como punto número 2, una vez que tenemos claro el punto número 1, es decir, una vez que tenemos claro qué es lo que estamos buscando en la persona que vaya a trabajar en la empresa, y cuando ya estemos en ese proceso de reclutamiento y ya estamos con el tema de entrevistas y conversando con las personas que quieren laborar en la empresa, es muy importante que nos tomemos ese tiempo para indagar en información extra, aparte de la información que ya la persona nos puede suministrar. Es decir, ¿cuántas veces las empresas se toman el tiempo de realmente revisar una hoja de vida a profundidad y, por ejemplo, llamar a las referencias que están en esa hoja de vida? Llamar para corroborar que las referencias son verídicas, que la persona que se está llamando conoce al postulante. Llamar para preguntar qué información nos puede dar, buena, mala. Tomarnos el tiempo para consultar a la persona, por ejemplo, si es el caso que en la hoja de vida vengan muchos trabajos en un lapso corto de tiempo. ¿Por qué razón ha trabajado en diferentes lugares en tan poco tiempo? Es un tema de que no hay una estabilidad laboral, de que no puede mantenerse en un solo trabajo, o fueron razones distintas que desconocemos. Pero sí es importante que nos demos ese tiempo para, es decir, nosotros tenemos la lista y de esa lista vamos a seleccionar a las personas que nos están llamando la atención para cubrir ese puesto. Pero una vez que tenemos esas personas, es importante no guiarnos, por ejemplo, solamente por un tema de apariencia o guiarnos solamente por
por la entrevista, que hubo una buena conexión, que la entrevista fue amena, porque es un tiempo muy corto para nosotros darnos cuenta de eso. Y eso sucede en cualquier ámbito de nuestra vida. Cuando estamos conociendo a una persona, los primeros lapsos de tiempo van a ser muy amenos, o vamos a sentir que hay una conexión, porque es imposible o muy complicado que en un lapso pequeño ya encontremos defectos en esa persona. Necesitamos más tiempo para descubrirlos. El tema acá es que en el área laboral nosotros tenemos que hacer un filtro para minimizar el tema de equivocarnos a la hora de contratar personal, porque cuando fallemos y ya esté en la empresa, entonces eso se refleja como una pérdida monetaria para la empresa. Tenemos que ser muy perspicaces en esa parte. Entonces nosotros recomendamos que se tome ese tiempo para, como yo le decía, verificar las referencias y consultar a algunas personas externas que conozcan a la persona, qué información dan de ella y qué tan capacitada o qué tanto la recomiendan para el puesto que estamos solicitando. Como punto número 3, debemos valorar tanto la parte académica como las habilidades de la persona que vamos a reclutar. ¿Por qué lo tenemos en el punto número 3 y no en el número 1, por ejemplo? O en el número 2, como lo veníamos conversando. Porque primero tenemos que cerciorarnos qué es lo que estamos buscando. Después tenemos que estar seguros que la persona que nos interesó para el puesto es adecuada en el sentido de recomendaciones y que su hoja de vida es cierta. Y en el tercer punto es donde debemos valorar qué tanta experiencia, o quizás no experiencia, qué tanto conocimiento hay en un tema académico. Es decir, sabemos que la teoría es importante, sabemos que necesitamos bases para desarrollar cualquier trabajo en que vayamos a estar, pero también las habilidades de las personas son muy importantes. Nosotros lo vemos siempre en las empresas con las que trabajamos, inclusive lo vemos igual en nuestras oficinas. No logramos nada con una persona que tenga mucho conocimiento en un tema académico, en la parte de libros, si no logramos que esa persona tenga habilidades en el tema de solucionar. Nosotros buscamos personal que solucione cualquiera de los trabajos en los que vayamos a laborar. Nuestra finalidad es solucionar. Si trabajamos en un restaurante, por ejemplo, un mesero, el mesero tiene la tarea de solucionar, en el sentido de que tiene que tomar una orden, tiene que llevar el plato hasta la mesa y ya solucionar esa necesidad que tenía el cliente. En cualquier trabajo lo que buscamos es solucionar. Entonces las habilidades son muy importantes, porque todos los negocios funcionan distinto, lo vemos en nuestras empresas, todas las actividades son diferentes, y mucho del conocimiento que se adquiere en la práctica. Yo lo mencionaba en el programa anterior. Nadie sabe cómo se hace cualquier tarea hasta que lo hacemos por primera vez, por más teoría que tengamos, por más estudio que tengamos. Y no estoy desvalorizando, por supuesto, un tema académico, porque es muy importante también. Pero tenemos que aprender a desarrollar esa destreza en la vida real, porque nosotros nos hemos encontrado con muchas personas que hemos invertido mucho en conocimiento, en universidad, en estudios, pero no logramos caer en la realidad de lo que es la vida real. Los negocios son distintos. Yo lo digo por experiencia, los negocios son diferentes en libros y en la vida real. Las cosas no funcionan igual. En un tema de personal se necesita que nos podamos adaptar a eso. Por eso es muy importante poner en la balanza las habilidades. ¿Qué habilidades necesitamos? Doy un ejemplo. Si nosotros estamos buscando o en la necesidad de cubrir un puesto de ventas, yo necesito de habilidades, necesito una persona que tenga facilidad para expresarse, que, como dice uno, pueda vender lo que sea, pero que tenga esa destreza para desenvolverse. Yo no puedo trabajar con una persona tímida, o que no sea tan fácil, o que no le sea tan fácil hablar, porque entonces no va a poder vender. Ahí yo tengo claro qué es lo que estoy necesitando. Y podemos tener toda una parte académica, estudios, un tema de ventas, estrategia de ventas, pero si usted no lo está desarrollando como una habilidad, solamente se va a quedar en conocimiento. Por eso es muy importante que tengamos en la balanza qué tanto conocimiento necesitamos para la actividad que vamos a desarrollar y qué tanto habilidades también necesitamos, o inclusive qué tan dispuestos estamos a capacitar
Por eso nosotros incentivamos mucho ese tema de que las empresas puedan abrirse a capacitar, de que si usted va a contratar a alguien y esa persona no tiene el estudio adecuado, pero usted siente que tiene habilidades realmente potenciales, eso es oro para una empresa, pero tiene que tener la capacidad para poder capacitarla, porque en muchas ocasiones estamos solicitando cosas que nunca hemos capacitado, nunca hemos dejado claro cómo se tienen que hacer. Entonces eso es un balance muy importante y una clave muy importante a la hora de reclutar personal. Como punto número 4, debemos valorar qué tanto va a lograr esta persona encajar en la cultura, en la filosofía de la empresa y con el personal que ya se encuentra laborando en ella. Es decir, vamos a repasar. Ya en el punto anterior dijimos que tenemos que valorar las habilidades que tiene la persona y también en la parte académica. Entonces, ya tenemos un postulante, el que tiene gran posibilidad de ser escogido para laborar en la empresa. Este punto es muy importante porque igual sucede, hay personas que tienen una gran habilidad, que tienen un gran conocimiento y que nosotros como reclutadores sabemos que esa persona va a hacer un cambio importante dentro de la empresa, que va a ser significativo, que va a lograr desenvolverse correctamente en el puesto que necesitamos. Pero aquí hay algo importante a tomar en cuenta, y es que la empresa ya trae una cultura y una filosofía de años. Nosotros debemos tener claro cuál es la cultura con la que laboramos, qué valores. Por eso es muy importante en la empresa que tiene que tener siempre la misión, la visión, los valores con los que trabajamos. ¿Qué valores son los que tiene esa empresa? La persona que vamos a contratar tiene sus valores, o si no los tiene va a lograr adaptarse para formar parte de la empresa en sí. Por ejemplo, si un muy buen valor, como acá en Bichima Consultores, una muy buena práctica que tenemos es un excelente servicio al cliente, y la persona que vamos a contratar es muy buena, tiene muchas habilidades, pero no tiene la paciencia para ofrecer un buen servicio al cliente, entonces ya se está saliendo de la filosofía de mi negocio, ya no está siguiendo la línea, porque puede que me ayude en una parte, pero me va a afectar en la otra. Entonces esa no es la idea. Nosotros vemos personal y nos hemos topado o escuchado que nos digan, bueno, es que no es tan bueno en esto que hace, pero en otro sale bien, nos ayuda bien. Por ejemplo, en el tema de un cajero. No es tan bueno dando el servicio al cliente, pero maneja muy bien las cuentas de la caja, pero no es bueno dando el servicio al cliente. Entonces le está manejando cuentas de la caja que probablemente, aunque la maneje muy bien, más adelante le va a decir, mira, no, hoy no vendimos lo que vendemos siempre, porque no hay buen servicio al cliente. Entonces nosotros no podemos decir, bueno, vendimos menos porque él no da buen servicio al cliente, pero al menos me da los números exactos. Nosotros no reclutamos personal para conformarnos, eso hay que tenerlo siempre claro. No podemos justificar. Contratamos personal para que se adapte por completo a la filosofía y cultura de la empresa y que cubra todas las necesidades que estamos teniendo, no solamente algunas. Eso es muy importante, y de este mismo punto también se desglosa que debemos recordar que ya la empresa cuenta con un personal. Lograr la armonía en una empresa, en un negocio, no es sencillo. Lograr que ya el personal se sienta arraigado a la empresa, que se lleven bien entre ellos, o si no se llevan bien, por lo menos que mantengan la armonía, que trabajen coordinadamente, eso no es sencillo. Entonces siempre debemos valorar la nueva persona que vamos a incluir en la empresa, si me va a afectar de alguna forma, en el sentido de que no podemos permitir que alguien que estamos contratando venga a alterar la tranquilidad del negocio, a que venga a causar conflictos. Es importante tener eso muy claro. Una persona puede ser excelente, pero una de las partes más importantes es cómo se sienten los demás colaboradores a la par de esa persona. De qué manera trabajan ellos, cómo se desenvuelven. Si se están sintiendo mal, si se están sintiendo intimidados de alguna forma y respetados, eso va a causar que haya un efecto adverso en las personas que están laborando bien.
alguien que está laborando bien, si se siente incómodo por otra persona que ingresó, si se siente atropellado, va a bajar su rendimiento y no es posible que lo permitamos. Tenemos que comprender que el personal, y no estamos diciendo a alguien que acaba de ingresar, sino el personal fiel, el personal que ha estado por muchos años en la empresa, que ha estado por un buen tiempo y que ha hecho las cosas bien, hay que incluirlo en las decisiones de reclutamiento. Al final de cuentas, la última palabra siempre la va a tener el dueño, el CEO de la empresa, pero es importante que le consultemos, qué necesidad estamos teniendo o qué necesidad sienten ellos que hay que suplir, quizás están con muchísimo trabajo, y también que una vez que la persona está adentro, consultarle como yo le indico, no a alguien que viene ingresando, sino a esos colaboradores fieles que han estado por mucho tiempo en las buenas y malas del negocio, consultarle cómo se sienten con la nueva persona que ingresó, cómo ven que trabaja, qué tan cómodos se sienten. Eso, además de que va a causar un efecto positivo en ellos, porque van a sentir esa importancia de que su opinión tiene relevancia en la empresa, también nos va a dar una perspectiva muy aterrizada de qué tan buena es esta nueva persona en el trabajo, porque se contrata, pero al final de cuentas labora a la par de los demás colaboradores. Nosotros no estamos siempre ahí y no nos vamos a dar cuenta. Por eso es importante mantener siempre un ambiente laboral bueno y querer tener siempre ese equilibrio, independientemente de si ingresa una persona nueva, que se alinee, como decimos, y que mantenga ese equilibrio dentro de la empresa. 2 tips importantes que podemos aplicar a la hora de reclutar personal es, primero, consultarle a la persona cuál es el desafío más grande que ha presentado en el área en la cual se desenvuelve, que él considera que fue el desafío más grande, y de qué manera lo solucionó. Esto lo que nos permite es dimensionar para esa persona qué es un desafío grande. Si nos cuenta la historia y para nosotros es muy sencillo solucionar, ya ahí estamos teniendo un panorama más amplio de qué tanta capacidad de resolver tiene esa persona y qué considera como algo ya muy difícil de solucionar. Y también nos va a permitir analizar qué tanto o qué tan bien trabaja en equipo, porque cuando una persona si yo sola solucioné un problema, para mí va a ser muy sencillo dar detalles de cómo lo solucioné, detalles muy específicos que nosotros podemos ir consultando a cómo vamos escuchando la historia. Pero si yo no lo solucioné, es más complicado dar esos detalles. Por ejemplo, acá somos varios departamentos procesan información, hacen un trabajo realmente arduo, con detalles específicos para que no se nos escape nada. Y al final, en el departamento de análisis financiero, como la palabra lo dice, lo analizamos. Ya lo analizamos y lo vemos a profundidad para dar las recomendaciones. Pero inicialmente, nosotros no hicimos la parte de procesar la información en sí. La parte de incluirla y tener todos los datos en un solo documento. Entonces, si a mí me consultan sobre las recomendaciones y los puntos importantes que yo encontré, fallas, para poder darle al cliente, para mí es muy sencillo decirle cómo lo analicé, qué fue lo que encontré y cómo le recomendé al cliente cambiar eso. Pero yo tengo que entender que yo trabajo en equipo y que una gran parte de ese trabajo lo hizo mi equipo. Y mi equipo sabe perfectamente qué fue lo que ingresó, cómo lo encontró, qué comparativos realizó. Si yo me quiero llevar el mérito de ellos, para mí no va a ser sencillo, porque cuando me empiecen a consultar no voy a saber dar detalles. Por eso esta pregunta es tan importante, porque eso lo que nos permite es saber si la persona realmente sabe trabajar en equipo o es una persona que le gusta llevarse el mérito del equipo y decir, yo lo solucioné todo, fue muy sencillo, lo hice de esta forma. Pero cuando usted inicia a preguntar, es más fácil darse cuenta cuál fue la finalidad del problema que se resolvió. Como punto número 2, es importante solicitarle a la persona desea que le cuente un poco sobre la vida que ha llevado.
sobre cómo han funcionado las cosas en su vida, desde las decisiones para estudiar, desde las decisiones laborales. Ahí nos podemos guiar con la hoja de vida y ver todos los lugares donde se ha trabajado. Bueno, en este lugar cuánto tiempo trabajó, por qué dejó de trabajar en él. Y varios aspectos, que eso lo que nos va a permitir es entender qué tan acertada es esa persona para tomar decisiones. Esto en un caso, tomar decisiones es importante en cualquier puesto, pero principalmente si estamos reclutando una jefatura. ¿Qué tan acertada es esa persona a la hora de tomar decisiones? ¿Ha tomado buenas decisiones o ha tomado malas decisiones? Por eso es muy importante a la hora de estar en un proceso de reclutamiento mantener una conversación amena y tratar de profundizar lo más posible en todos los puntos que la persona nos vaya comentando. Antes se trabajaba, yo creo que de una forma más robotizada, en la que solamente se hacían preguntas, sí, no, y se contestaba y la siguiente persona pasaba. Entonces hay que aprender a tomarnos el tiempo para conversar de la forma más humana posible, y eso nos va a ayudar a que ese instinto nos diga cuál es la persona más adecuada para trabajar en el negocio. Realmente esperamos que cada uno de estos consejos le ayude a la hora de reclutar personal para su empresa. Es importante que tengamos claro que el personal juega un papel sumamente importante en el crecimiento de una empresa. Yo podría decir que en muchas ocasiones juega un papel más importante del que se cree o del valor que se le da. Por esa razón es que tocamos puntos tan importantes como estos y que realmente le aconsejamos que los puedan poner en práctica. Mi nombre es Stephanie Castro Arias, soy la directora financiera de Bichima Consultores, donde hacemos crecer la economía de su empresa.